Buenas tardes. Nosotros somos integrantes del Grupo 01 de Técnicas de Litigación de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy les estaremos compartiendo la exposición del libro El arte de hacer preguntas. A medida que nos vayamos desarrollando el libro, vamos a ir presentándonos. En primer lugar, va a comenzar o va a hacer introducción el compañero Andrés Quintero con los primeros capítulos de este libro. Ok, muy buenas tardes a todos. Bueno, me corresponde hablar del capítulo 1 que pues se titula La magia de las preguntas. Y es importante decir que hoy por hoy, en un mundo donde el conocimiento se vuelve cada vez más valioso, pues tener una respuesta a los interrogantes que nos formulan se ha convertido en una imperiosa necesidad. Tal y como lo dice el autor, tener la respuesta a las preguntas que nos formulan, pues suele darnos un plus o nos da un poco más de autoestima, que pues evidentemente a cualquiera hoy por hoy hace sentir bien, ¿no? Ok. Muchos pasajes de la literatura universal están ligados siempre a hacer una pregunta. El autor, para explicarnos esta situación de manera más clara, nos pone de ejemplo a la obra de Sherlock Holmes, que muchos creo que ya conocen. Y la parábola que se da aquí es acerca de un caballo que había sido robado del establo de una gran mansión. La investigación llevaba días, pero cuando Holmes toma las riendas del caso, como por arte de magia, concluye rápidamente que el encargado del establo pues estaba involucrado en el robo. Todos asombrados le preguntaron cómo llegó a esa conclusión. Eh, el jefe de policía le pregunta, pues, ¿hay algo que usted vio que yo no vi? Y Holmes le responde, la clave que me llevó a dicha conclusión fue que el perro no ladró esa noche. ¿Cómo así? O sea, él estaba preguntando que por qué lo llevó a esa conclusión. Entonces, le pregunta, le hace las siguientes preguntas o interrogantes. ¿El perro estaba presente la noche en que ocurrió el robo del caballo? A lo que le responde el inspector que sí, que claro. También le pregunta que si el perro ladró cuando se robaron el caballo. El inspector pues responde que no se lo roba, que no estaba ahí. Entonces confirmamos que el cuidador estaba dormido y no despertó. También le pregunta que a quién el perro nunca ladraría a medianoche. El inspector pues claramente responde que por supuesto el encargado del establo. Él es su dueño, entonces, señor inspector, todo apunta, le responde Holmes, que todo apunta a que el que se robó el caballo, debido a que el perro no ladró, fue el cuidador de dicho caballo. Hay otro título que aparece aquí, que es muy importante, que se llama Los riesgos de no preguntar. En muchas ocasiones de nuestra vida, pues solemos perder negocios importantes o pequeños, no importa, solo por no preguntar o no hacer las preguntas indicadas. En el caso de la compra de Zinedine Zidane al Real Madrid, el Real Madrid se lo compró a la Juventus, pero luego de un tiempo, eh, el jugador en una entrevista estaba diciendo que si el Real Madrid hubiese ofrecido menos dinero sobre la mesa, la Juventus hubiese cedido. Pero también ellos respondieron que si el Real Madrid respondió que si ellos hubiesen pedido más dinero también, claramente ellos hubiesen buscado ese dinero para pagarlo porque ellos querían tener sí o sí a Zinedine Zidane en su equipo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que nos deja una enseñanza que evidentemente nuestro miedo a preguntar nos puede jugar en contra si no aprendemos a hacer las preguntas adecuadas. Entonces, aquí los dos equipos perdieron dinero por no saber preguntar, por no hacer las preguntas indicadas. Bueno, habilidades de un buen entrevistador. Yo hice una dinámica en clase donde muchas de las personas cerraron los ojos, les pedí que cerraran los ojos, que levantaran la mano y que apuntaran hacia donde ellos consideraban que fuese el norte. El norte, pues, se puede evidenciar solamente con una brújula. Y precisamente de esto nos habla la primera buena habilidad de un buen entrevistador, que es tener una intuición, tener un buen manejo, un buen sentido intuitivo. Bueno, dice que se debe mostrar un interés genuino por la otra persona y cómo se expresa más que por el resultado de la entrevista. Muchas veces en la entrevista nos dedicamos más que todo a vernos, a ver cómo nos vemos, cómo se ve la persona, pero no nos dedicamos
al contenido de dicha entrevista, lo cual resulta muy importante. Dice también que estimulan a los demás a expresar sus propias ideas todo el tiempo. O sea, lo importante es impulsar a la persona porque se está entrevistando, es otra persona diferente a nosotros. Por lo tanto, hay que impulsarla a que ella nos dé sus ideas, nos dé sus pensamientos. Bueno, lo otro es crear un ambiente en el que las preguntas estimulan la búsqueda de respuestas. Si tú creas un ambiente en el que las preguntas suelen ser inteligentes y además de eso, la respuesta es igual, créeme que vas a tener una entrevista genial porque estás impulsando a la persona. También dice que son tolerantes y deben esperar el momento para aceptar la pregunta inteligente. Eso quiere decir que en dicho siempre hay que buscar el momento oportuno para aceptar la pregunta que nos va a dar el resultado que queremos. Bueno, Hola, buenas, mi nombre es Luis y comenzaré a hablar sobre el segundo capítulo del libro de hacer preguntas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que las preguntas son palabras mágicas que abren la mente de las personas y es un componente muy importante dentro del ritual de una entrevista. ¿Por qué es esto? Porque nos ayuda a dirigir una energía para conectar con la gente a la cual queremos llegar, ya que el libro nos dice que los grandes entrevistadores formulan preguntas que conducen a una respuesta descriptiva. ¿Qué quiere indicar esto? Básicamente que lo que buscamos mediante una pregunta es llegar a un objetivo, cumplir un objetivo en común, donde la persona que está actuando nos responda cada una de las cosas o nos detalle cada contexto, nos dé unas soluciones efectivas acerca de lo que estamos queriendo. ¿Por qué? Porque si no producen una imagen, esta imagen es el que nos va a proyectar o nos va a describir la persona en el momento en que cuál está, se le está preguntando, ya que al contestar, nuestra mente inconscientemente está recreando la imagen en la cual debemos existir. Entonces, cuando aquí también tenemos que entender algo, que la comunicación asertiva es un papel y juega un papel muy importante en aras de una buena negociación. ¿Por qué? Porque esa elocuencia va a permitir que puedas conectar con la persona a la cual estés hablando y estés queriendo sacar o extraer una información donde lo que queremos crear es que esta persona nos describa de una manera tácita y detallada cada una de las cosas que está sucediendo en el momento. El secreto de una buena pregunta, ¿cuál es? Es que no se perciba, ya que al hacer que el entrevistador no se sienta en una situación o una zona de confort, esto va a hacer que este mismo se cohiba a respondernos varias o las preguntas o se marche. Entonces, ¿qué nos va a ayudar aquí? Las preguntas como si comprendo bien, es lo que nos quiere decir, cómo te imaginas la solución, qué es lo que te preocupa, o el problema por lo que veo es este, es básicamente llevar a la persona a te creer el contexto por sí sola. Tú, como entrevistador, siempre debes estimular la imaginación de tu interlocutor y el éxito está muy cerca. Si tú no activas esa imaginación, nunca vas a obtener el resultado o la respuesta descriptiva que vas a obtener. Ok, aquí básicamente nos encontramos un ejemplo y vamos a hacerlo de una manera poco particular, ya que nos encontramos en esta sección. Básicamente, aquí lo que nos describe es un hombre que está rescatando a una persona de mayoría de edad. A su lado derecho se encuentra una mujer y un niño. Básicamente, esa es la situación y cómo la situación que estamos presentando. ¿Cómo se visualiza la solución? Básicamente, la chica tiene una rama, esa rama la puede utilizar el caballero para jalarla y sacar o coger el bebé y después brindarle la ayuda a la muchacha. ¿Cómo discriminarías el camino para llegar a resolver este problema? Básicamente, el camino es que la persona se voltee, de la vuelta, mira hacia al lado y se va a encontrar una mujer con un niño que es más rápido de rescatar que la persona anciana. ¿Ok? ¿Qué ventaja tendría si toma esta alternativa? Básicamente va a tener que va a rescatar, va a salvar a dos personas en vez de una. ¿Y por qué él cree que esta persona solucionó o escogió esta manera? Básicamente es porque tiene unos intereses particulares.
¿Y en qué está pensando? Creo que está pensando en ese interés. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí explicándoles un poco, es una pintura y esta pintura lo que nos muestra es una situación donde la persona se apega más al pasado que al presente y al futuro. Ahora sí, continuando, el secreto de una buena pregunta es que no se perciba. Lo que pasa aquí es que una persona nunca va a, si no se siente en una zona de confort, no nos va a llegar a la información a la cual queremos llegar, ya que lo que tenemos que crear es una zona de confort, como lo había mencionado anteriormente, donde la persona converse, no se siente en peligro, no se siente amenazado, y esto que va a hacer que la persona hable y se extienda y lleguemos a la información y cumplamos el objetivo que tenemos programado. Lo que debemos hacer aquí es articular unas preguntas tan sutiles que resulten imperceptibles a la conciencia de la persona, no creando una barrera entre la conciencia y lo que queremos llegar a conocer. Cuando escuchan preguntas directas y cuando preguntan muy incómodas, y aparte de que son incómodas y directas, son de manera repetitiva, la persona se va a cohibir y va a crear una barrera como autoprotección. Net, por favor. Net, siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ok. Aquí también entra un papel importante lo que es la comunicación asertiva, porque lo que tenemos que las cosas que nos está diciendo nuestro interlocutor debemos de confirmarlas en el momento. Las cosas que usted cree que no sabe o que no le están claras, usted debe confirmarlas, mas no pretender o imaginar o creer. Tiene que preguntar para que tenga una confirmación de la información, lo que nos va a llegar a tener unas bases de hechos fuertes y no supuestos. Lo que vamos a preguntar aquí es, describe más su posición, qué significa cuando me dice que debo analizar el tema, si comprendo bien, usted dice que está de acuerdo con lo pactado, ¿por qué? O me puede indagar más, me puede dar un poco más de información, entendí de esta manera, está bien, o explíqueme un poco más del tema propuesto. Esto nos va a ayudar a tener un enfoque más directo y confirmar la información para tener las bases sólidas que anteriormente había mencionado. Ok, la capítulo 3, básicamente vamos a hablar sobre un autoanálisis, porque nos va a preguntar si somos reactivos o somos proactivos en las entrevistas y negociaciones. Lo que juega el papel del reactivo y lo que juega el papel del proactivo. Cabe indicar que muchas veces, dependiendo de la situación, podemos llegar a hacer las dos o podemos inclinarnos más por una que por otra. Aquí es donde vamos a comenzar a hacer un autoanálisis cada persona y comenzará a orientar o a rayar la parte donde más se siente identificados. Si usted se encuentra que usted es reactivo, no significa que usted esté mal, sino que debemos trabajar en esas debilidades que manifestamos. Si es proactivo, debemos desarrollarlas un poco más o incluso fortalecer esas habilidades. Entonces, este cuadrito es para que hagamos nuestro análisis. Siguiente. Ahora aquí hablemos de la reactividad y la proactividad. La reactividad básicamente es el impulso del instinto que induce a atacar o a huir con el único propósito de defendernos a como de lugar. En cuanto a proactividad, es por lo contrario, es la conducta que permite discernir la situación y decidir cómo resolverla. Aquí es donde juega un papel muy importante lo que es la inteligencia emocional. ¿Cómo hacemos nosotros para responder ante las situaciones y qué estímulos nos hace enojar o qué estímulos nos hace pensar un poquito más? Básicamente lo que tenemos que aquí entender es hacer un autoanálisis para recapacitar y ver cuáles son esas debilidades que estamos manifestando y el por qué tenemos que fortalecerlas, porque en la fase de negociación e incluso de pregunta es donde nos juega un papel muy importante lo que es la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y el desarrollo de nuevas habilidades. Siguiente. Ok, básicamente hay dos situaciones. ¿Qué pasa si eres reactivo? Hay que hacer un autoanálisis, como digo, es la manera mejor de autoconocerse. Y aquí es donde podemos resolver algunas preguntas como, ¿qué evento me ponen muy molesto con frecuencia? ¿Qué actitudes de la gente me provoca que explote? ¿En qué circunstancia me saca de quicio una entrevista? ¿Qué tolero? ¿Qué no puedo tolerar? ¿Qué tipo de personas provoca que me salga de mi casilla? Esas son unas preguntas que podemos preguntar para resolver y definirnos en qué tenemos que trabajar y en qué no. Por otra parte, si está positiva, por favor.
Si eres proactivo, básicamente lo que tenemos que ver es cuando una persona actúa de una manera agresiva, puedo responder de una manera con calma, me molesta que otras personas sean reactivas conmigo, me mantengo en mi postura, me considero una persona proactiva. Aquí es donde principalmente juega mucho lo que es el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Estas son preguntas para definirnos qué hacemos mejor o por cuál de las dos cosas nos inclinamos. Bueno, el siguiente capítulo a tomar en estudio es el capítulo número 4, que habla del lenguaje en las entrevistas o las negociaciones. Nos dice que el nivel conversacional define el nivel de la interacción humana, es decir, es una opción bastante importante, puesto que este define el nivel de unión que se entrará a manejar en un ambiente, ya sea social, familiar, laboral, no importa qué tipo de ambiente. Existe una clara diferencia entre una persona informadora y una persona persuasiva. Una persona persuasiva es aquella que trata de convencer a otra de su perspectiva, mientras que una persona informadora es aquella que solo trata de informar el tema que está tratando. Existe una cierta vinculación entre estos dos temas, puesto que se tiende a confundirlo. A veces queremos una persona persuasiva y lo que terminamos siendo una persona informadora. Existen 4 principios clave para poder diferenciar una persona persuasiva de una informadora. El primer principio que tenemos que tener claro es el principio ganar-ganar. Cuando se está en una negociación o en una entrevista, se tiene que tener claro el principio ganar-ganar. Que yo o la persona que está requiriendo tu servicio te entregue algo y tú entregar algo. ¿Por qué? Porque si la persona que te requiere a ti siempre siente que tú tiendes a ganar y que no le estás dando nada, obviamente se va a asustar y se va a ir. El segundo principio es el principio de integridad. Muchas veces a nosotros han llegado personas más que todo del ambiente político y nosotros lo que decimos es que otra vez lo mismo. Es decir, este tipo de personas tienden a hacer, a decir y no hacer. Y justamente de esto que nos habla el principio, de no hablar y hacer las cosas, porque las cosas cuando se hablan, se hacen, hablan por sí. El tercer principio de liderazgo. Existe una línea bastante delgada entre lo que es el liderazgo y ofrecer demasiado. Hay que tener claro esta frontera, puesto que el principio de liderazgo no se trata de entregar más de lo que deberíamos, sino de mantener siempre esa actitud de ganadora para que la persona confíe más en ti. Y por último está el principio de la primera impresión. Todos hemos alguna vez requerido un servicio y hemos desistido de dicho servicio simplemente que la persona que no los ofrece no lo hace de una manera correcta. En el mismo error podemos incurrir nosotros. Es decir, la primera vez que van a ti tienen que cuidar bastante la forma como te expresas, la forma en que te vistes y sobre todo la forma en cómo le hablas a esa persona. Porque una sola palabra puede malograrte lo que llevas hecho. O simplemente la persona puede irse pues, a otra persona que le ofrezca el mismo servicio. Suena en redundancia, pero tenemos una oportunidad para dar esta primera impresión, así que hay que aprovecharla al máximo. Listo. A continuación procede a explicarles el capítulo 5 que nos habla sobre las áreas de especialización de la mente. A lo largo de la historia, las personas que se han dedicado a estudiar cómo funciona nuestra mente han llegado a la conclusión de que nuestro cerebro tiene 4 áreas de especialización y estas son la analítica, ordenada, emotiva y creativa. Todos nosotros contamos con estas áreas de especialización,
pero generalmente lo normal es que solo desarrollemos una de ellas. O sea, que nosotros somos analíticos, somos ordenados o somos emotivos o creativos. Hay personas que desarrollan dos de estas áreas, o sea, que se van a mover fácilmente en ese estilo. En el área de especialización que nosotros tenemos desarrollada es el área en que nos vamos a mover como pez en el agua. Es decir, que si tenemos una conversación con una persona, ejemplo, si yo soy de estilo analítico, me va a costar mucho trabajo tener una conversación con una persona que tiene un estilo creativo porque hablan diferente. En cambio, si tengo una conversación con una persona que tiene un estilo analítico igual que el mío, nos vamos a mover como pez en el agua y vamos a tener una perfecta conversación. Igualmente pasa con las profesiones. Si yo soy abogada y tengo una conversación con un ingeniero, el lenguaje que va a utilizar ese ingeniero va a ser muy distinto al que yo utilizo. Me va a hablar de cifras, de cálculos que yo no le voy a entender. Igual él tampoco va a entender lo que yo le estoy hablando porque no es su área de especialización. Igualmente así funcionan las áreas de especialización de nuestra mente. Cuando desarrollamos este capítulo en clase, hacíamos un ejercicio con esta tablita. Acá hay unas características que nos servirán para nosotros descubrir cuál es ese estilo que nosotros tenemos. Y consiste en elegir 10 características de cada una de estas y se van poniendo abajo el total. Al final, en el área o en el estilo en el que más tenemos características, entonces ese es el estilo que nosotros tenemos. Muchos compañeros decían, no, pero es que yo tengo varias, soy cuantitativo, soy ordenado, soy integrador y soy creativo también. Y es normal porque es que todos nosotros tenemos los 4 estilos, solamente que hay uno que lo desarrollamos más que los demás. Pasa por favor la siguiente presentación. Listo, el descriptivo. ¿Cómo es el lenguaje de un negociador analítico? Empezamos con que un negociador analítico es descriptivo, o sea que él siempre va a expresar sus ideas con todo detalle, siempre va a desmenuzar todo, va a usar gráficas, informaciones, para que todo te quede súper bien claro. También una persona con un perfil analítico tiene una forma de comunicar que te va a permitir analizar y comprender todo lo que te está hablando de forma racional y directo. Es decir, que no se va a poner a andar con rodeos, no se va a poner por los rincones, sino que siempre va a ir al grano, te va a hablar de lo que quiere que tú entiendas, simplemente eso, sin ponerse a hablar más palabreo y más palabreo. O sea que en la profesión de los abogados, muchas veces hemos visto a las personas que tienen esa pelea, sobre todo con los abogados defensores, porque no van al grano, sino que empiezan a dar vueltas y a darle vuelta a un asunto y no llegan concretamente a lo que es. Como si lo que entre más argumentaran, mejor le iba a ir en el interrogatorio o en el asunto que están tratando. Seguimos con el siguiente. ¿Cómo es el lenguaje de una persona ordenada? Una persona ordenada siempre tiene, digamos, una forma de hablar pausada y mesurada, como así. Ellos nunca los vas a ver acelerados, siempre van a conservar la calma, porque son unas personas que actúan con disciplina y cuidan cada uno de sus pasos. Se basan en datos históricos, porque ellos siempre tienen que plantear muy bien sus argumentos. Necesitan tener siempre una base sólida en la que apoyarse, por eso siempre investigan en qué cosas pasaron anteriormente en los datos que ellos están utilizando. Y es predecible, pues una persona ordenada, como les digo, siempre crea como un tipo de un cronograma, un calendario, que eso lo sigue al pie de la letra. Digamos que las personas ordenadas tienen un pro y un contra, porque así como son predecibles y tienen todo
al todo ordenado, lo que van a hacer, si en algún momento les falla, lo que ya ellos tienen predispuestos que va a hacer, entonces entran en shock, no van a saber qué hacer, porque no son una persona creativa. Son unas personas que son muy predecibles y siempre a una persona en un interrogatorio se le puede descubrir cuál es su próxima pregunta o cuál es su próximo paso, porque uno lo puede percibir con solo hacer un estudio de su personalidad. Siguiente. Siguiente. Listo, el negociador emotivo. En anteriores, en otros videos en este canal encontrarán las explicaciones sobre el lenguaje corporal y no verbal. Estos lenguajes son en los cuales nosotros, sin utilizar palabras, vamos a comunicar algo con nuestro cuerpo o con nuestros gestos. Es un lenguaje típico de una persona que tiene su área de especialización emotiva y usa frases muy comunes como yo siento que, me preocupa, juntos podemos, se sentiría mejor sí. O sea, siempre están, digamos, preocupados, es la persona que se preocupa, que siempre está como que, ay, ¿qué pasa? Y es la misma persona también que siempre está alentando, si podemos, vamos, las cosas pueden llegar a ser mejor. Y el negociador creativo, que creo que hablé ahorita atrás sobre ello, son unas personas, un área de especialización muy importante, porque es una persona que nunca se va a atascar ahí. Ellas cuentan con muchas ideas. O sea, que si una idea o lo que tenían planeado ya les falla, inmediatamente tienen la capacidad de planear otra cosa o hablar otra cosa. En siguiente. Bueno, acá digamos que hay un resumen de todas las características de las 4 áreas de especialización. Entonces, el analítico domina datos e información, es racional y lógico, es matemático, financiero, detallista, trabajador, le interesa el día a día y ellos van a preguntar qué debemos hacer. Por otra parte, el ordenado pregunta cómo lo haremos. Pues en ellos siempre ocurre el orden, siempre tienen ahí sus fechas límites, que no va a pasar de eso. El emotivo lo que va a preguntar es quién lo va a hacer. Pues es empático, es esa persona que tiende a formar equipos y siempre tiende a ser muy servicial. Y el creativo pregunta cuándo lo haremos. Pues este siempre, él va a apoyar en la diversidad, es el que planea los escenarios, va a pensar siempre en un futuro y es el de más imaginación. Bien. Listo. En el capítulo 6 que se llama Preguntar y escuchar, 2 caras de la misma moneda. Empecemos hablando sobre qué es escuchar. Digamos que la comunicación humana tiene dos lados, escuchar y hablar. Usualmente tenemos el hablar como la parte más importante de la comunicación y el escucha como la menos importante. Porque vemos el hablar, digamos que es la parte activa y el escuchar la parte pasiva. Aunque no es así, porque si nos ponemos a pensar bien, el escuchar es una parte muy importante para llegar a tener una buena comunicación. Sobre todo porque siempre damos por sentado que una persona siempre te va a responder a lo que tú le estás preguntando. Pero si nos ponemos a pensar realmente cómo se mueve la vida, las personas nunca responden a lo que le estás preguntando, porque generalmente las personas manipulan la realidad, no responden lo que tú les estás preguntando, sino que responden lo que a ellos les conviene que tú sepas de su vida o lo que tú sepas sobre esa área que quieres descubrir. En la siguiente, entonces, los pasos para la buena escucha es la apertura. Era lo que les explicaba anteriormente. Intención de comprender
aquí tenemos que diferenciar entre la intención de comprender y la intención de responder y la intención de escuchar. O sea que cuando una persona quiere responder, siempre le hacen una pregunta y ya tiene una respuesta preparada, como que esto no es así, o yo pienso que no, yo pienso que estás equivocado o me estás mintiendo. Mientras que cuando la persona está escuchando, lo que va a pensar es, pues, ¿por qué piensa esto? ¿Por qué dice eso? ¿Cuál será el motivo detrás de todo? El enfoque en el interlocutor, esto lo comparábamos con los fiscales. Decíamos que un fiscal o un abogado defensor en su área, a ellos no les va a importar nunca qué hay del otro lado, porque simplemente, por ejemplo, el fiscal lo que necesita es demostrar que esa persona cometió ese delito. Él no le va a importar por qué lo cometió, si realmente lo cometió. Él, su enfoque lo tiene en él y no en la persona a la que está interrogando. Igual en la otra cara, el defensor lo que va a buscar es demostrar que su cliente no realizó esa conducta y si la realizó, no la hizo en las condiciones en las que lo está acusando el fiscal. Y dejarse influir primero como último paso del buen escucha. ¿Para qué dejarse influir primero? Cuando nosotros nos dejamos influir primero, aprendemos a conocer qué hay detrás de la mente de la otra persona, de esa persona a la que queremos interrogar. Y después de conocer cómo piensa esa persona, cómo funciona su mente, su personalidad, vamos a saber qué camino escoger, qué palabras utilizar para realizar un buen interrogatorio. Siguiente. Ok, entonces comenzaremos a hablar sobre el capítulo 7, que básicamente se titula Pregunta como Sócrates. Aquí básicamente lo que encontramos son dos tipos de pensamientos. Un pensamiento racional, que es va a presentar una metodología en la cual se aplica para las distintas entrevistas o negociaciones, porque estas permiten obtener información de manera diversa sobre un mismo tema. Y con esto se tendrá mayor dominio de los diálogos con las personas. Preguntar como Sócrates básicamente se sustenta en un proceso ordenado y secuencial que puedes usar para buscar soluciones a diferentes propósitos. Ahí se va a explorar la vida, llegar a la verdad, analizar un problema, desvelar lo oculto, descubrir lo que no se conoce, desvelar la manipulación, descubrir lo que quiere decir la otra persona. En suma, la suma de las preguntas socráticas son un sistema que busca profundizar para encontrar la verdad. Tiene mucha relación con lo que decía anteriormente. Se confirma la información y se profundiza en esta. Seguramente lo que podemos encontrar aquí es que muchas personas lo utilizan. Un ejecutivo, un padre de familia, un maestro, un líder, un negociador, un reportero, cualquier tipo de persona lo utiliza porque lo que quiere es sacar de la mente de la otra persona la información mediante preguntas. El secreto de las preguntas no es solo tener información, sino es hacer pensar a la persona a quien se le pregunta para conocer la verdad o lo que se necesita saber, qué siente la persona. Y este es un sistema que se va aprendiendo y que nos va a ayudar a descifrar los temas, los mensajes y para acceder a aquella información que las personas ocultan. Y es un método para abrir el tema de discusión y descubrir lo que nos dice las personas sobre las cosas que estamos hablando. En cuanto al pensamiento crítico, aquí es donde nos vamos a encontrar que estamos íntimamente conectados con el pensamiento racional evolutivo, ya que al profundizar y encontrar la verdad de las cosas, lo que vamos a encontrar aquí es una pequeña crítica. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar a que cada una de las respuestas o de las preguntas van a ser una trascendencia para que la persona conozca en los negocios. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Descubre cómo piensa tu mente. Aquí es donde vamos a ver básicamente el arte de dominar las preguntas. Entonces, ¿cómo es esto? Al hacer preguntas es una continuación
una construcción invaluable para tu vida, ya que podrás hacer el proceso tantas veces como cuando lo necesitas, tomar decisiones importantes, resolver problemas complejos, ya que con el líder de tus negocios podremos indagar en todas esas cosas que le hace falta a la persona y a la pregunta a la cual queremos llegar. Sócrates nos decía que nuestra mente siempre tiene que en su interior la solución de los problemas. Es decir, tú tienes un problema y tú eres la única persona que puede resolverlo porque tú sabes muy al fondo, solo que tienes que sentar a hacer una introspección sobre la información que quieres crear para hacer de esto una solución. Entonces, aquí vamos ligados a unas preguntas, a unos pasos que se pueden resumir de la manera. Uno, cuando se piensa, siempre se hace con un propósito. Define cuál es el problema que tienes en el momento. Cuando ustedes piensan, no lo hacen porque les gusta hacerlo, sino porque tienen un objetivo en particular. El dos, para ellos se usan datos e información para un sustento. Aquí es donde vamos a comenzar a encuadrar el problema. Tres, esto nos lleva a conocer las implicaciones y consecuencias del problema. Nos hace ver cuál es el efecto, cuál es la trascendencia que va a tener este problema o las consecuencias. Es como la ley de cada efecto tiene una consecuencia. El cuarto, para luego visualizar las soluciones. Se buscan diferentes soluciones. Es aquí donde entra el dicho de que si traes un problema, busca al menos dos soluciones. Y el quinto, finalmente, toda esta información se construye a la pregunta clave que describirá el problema o situación de mayor certeza. Crea nuevos horizontes. Gracias. Ok. Con respecto al capítulo 8, nos habla, tiene como título, perdón, que se debe negociar como Sócrates. Entonces, el título de El secreto es saber, pues este título básicamente el autor nos exhorta a no dar por sentado lo que se nos pretende transmitir antes de tiempo. O sea, no puedo suponer nada, más bien ante alguna duda, preguntar siempre, es mejor perder un minuto preguntando que seguir adelante con lo que queremos que desea la persona que tenemos enfrente, o para prescindir de las suposiciones, pues debemos aprender a escuchar con mucha claridad, con mucha atención lo que dice tu cliente y pues observar el lenguaje que utiliza. Muchas veces has escuchado que tu cliente concluye con algo totalmente diferente a lo que, pues a lo que tú tenías pensado o a lo que tú le estabas, lo que tú le estabas comentando, lo que tú esperabas. Muchas de nuestras suposiciones pues ocurren en nuestro inconsciente. Esto es, ni siquiera nos damos cuenta pues que de ellas y creemos que nuestro interlocutor dijo una cosa cuando en realidad se refería a una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, si un cliente te dice, contamos con poco presupuesto y tú respondes, no se preocupe, podemos mejorar el precio y además pues contamos con promociones especiales. Es porque pues se supone que con precio bajo él tomará una decisión favorable, pero solo podrás descubrir la intención verdadera de la persona si realizas pues la pregunta adecuada. Al menos deberías preguntar cuál es su presupuesto, qué es exactamente lo que desea resolver, de qué monto estamos hablando. Todo esto para que no nos pase lo que le pasó, como pudimos ver en el capítulo 1, a la Juventus con el Real Madrid, porque no supieron hacer de pronto las preguntas adecuadas. Bueno, el síndrome del 50%, a nuestro modo personal de ver este título, puede pues, utilizarse en un interrogatorio o contrainterrogatorio, pero es menester decir que consideramos que se utiliza más que todo en el campo empresarial, debido a que el autor en este título trata pues de enseñarnos que al momento de vender algo u ofrecer algún servicio, debido a que pues no se conoce ni el bolsillo, ni mucho menos la necesidad del usuario o cliente, eh, nos dedicamos a hablar y perdemos el 50% del tiempo en hablar, y perdemos el tiempo pues en cosas perdón, tiempo que se podría utilizar preguntando y dejando que el cliente o usuario sea el que pregunte, dejando que de este modo la entrevista sea para el ejecutivo en vez de ser para la persona, para el usuario. En el caso de un abogado que está realizando un respectivo interrogatorio y que el juez pues se percate de que su contraparte, de la contraparte, pues la mayoría de los ejecutivos terminan siendo dominados por los clientes, eh,
pues no tienen el hábito de hacer preguntas para obtener información al cliente. A través de sus preguntas terminan con la mayor parte de la información y el ejecutivo que vino a negociar se queda solo hablando de su producto y no del cliente. Bueno, esta parte es muy importante y es el modelo aplicado a negociaciones. Este modelo, a nuestro parecer, no puede aplicarse a negocios, ya que se trata de un modelo racional de hacer preguntas inteligentes y pensar que cada pregunta en cuestión, esta puede llevar a la siguiente pues, secuencia. Bueno, se tiene una pregunta de entrada, como se puede observar acá, una pregunta problema, una pregunta implicación, pregunta visión y pregunta compromiso. La pregunta de entrada, sí, la pregunta de entrada, pues se utiliza al inicio de la entrevista. El objetivo es indagar la situación en que se encuentra el cliente y conocer qué puntos de entrada existen que te inducen al problema y pues identificar una posible oportunidad de negocio. La pregunta problema, pues esta se usa después de identificar los puntos de entrada mediante los cuales el cliente me muestra los primeros síntomas de una necesidad y de un problema a resolver. Y el objetivo es descubrir el problema del cliente y las necesidades que tiene para solucionarlo. Unas palabras claves aquí son qué y cuál. Bueno, con respecto a la pregunta implicación, esta se utiliza cuando ya tenemos identificados los problemas y pues el objetivo es descubrir el problema principal del cliente y cuál es el daño que produce a su empresa. Palabras claves aquí puede ser cuándo, cuál, o cuál es la dimensión del problema, de qué magnitud es el problema. Ya con respecto a la pregunta visión, en una negociación cuando ya tienes claras las necesidades del cliente y ya conoces el problema principal, este es el momento de pasar a la etapa de compromiso y soluciones. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que cierres una negociación de la forma en que el cliente quiere resolverlo. Pregunta clave, ¿cómo? Bueno, y con respecto a la pregunta compromiso, la etapa donde se utiliza esta pregunta, pues cuando se busca cerrar la negociación. Y el objetivo es lograr que el cliente se comprometa con la compra y crear condiciones para que el cliente acepte tu oferta. Y la palabra clave aquí en este caso es ¿cuándo? Bueno, con respecto a las características de todo buen interrogador de la CIA, se puede decir que son intuitivos. Los negociadores profesionales tienen un olfato que pueden identificar con facilidad que hay algo oculto, dominan la ciencia del interrogatorio, del diálogo y de las relaciones. Son verdaderos camaleones, sacan a relucir sus estrategias cuando menos te lo imaginas